de trabajo, el nivel de operación y el nivel de gestión. ¿Ya? Ahora, este nos va a tomar 2 semanas porque es el que más se involucra con su carrera, con la ingeniería industrial. Es donde se mezcla más con todo lo que han estado trabajando, estos, bueno, en su carrera, ¿no? Gestión de mantenimiento, gestión de operaciones, etcétera. Ya, ahora vamos a ver las diapositivas. Van a tener un control que lo voy a dejar para el día miércoles. Ya, y lo que quería que vean, que es para mañana, aunque mañana lo vamos a ver en detalle, pero quiero que por ahora se vayan bajando 2 archivos. Mañana vamos a ver la instalación. Pero quiero que por ahora se vayan bajando 2 archivos, que son este que dice instalador 2 e instalador 3. Ya que para mañana tenganlos, descárguenlos. Ya, mañana que vamos a hacer en laboratorio, vamos a hacer una especie de tutorial o, digamos, taller sobre cómo instalar el EDMES. Ya, el EDMES es el software que ustedes, que se usa en el laboratorio que la universidad tiene, el laboratorio de manufactura flexible. Hay una especie, ahí hay una planta simulada, una pequeña planta simulada de envasado, que sirve para hacer este tipo de prácticas, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar ese software, usted lo va a instalar ese software, para poder simular en la medida de lo posible eso, ¿no? Dado que no podemos ir todavía a la universidad, vamos a hacerlo simulado. Entonces la ventaja es que ese software se puede simular algunas cosas y ustedes pueden instalarlo. Entonces mañana vamos a ver el tema de instalación. ¿Qué problema tenemos? Que es un poquito complicado de instalar. Entonces tiene ciertas dificultades. Por eso es que vamos a hacer primero un tutorial o un taller de instalación. Hoy día vamos a ver la teoría del EDMES, de los sistemas de ejecución de manufactura, del nivel de supervisión. Ya es teoría que necesitamos conocer, que probablemente va a ser un poco repetitiva para ustedes, porque viene de otros cursos, debe venir de, no sé, gestión de operaciones, calidad, también probablemente mantenimiento. Ya se han llevado esos cursos. Ya, todo esa disciplina dentro de su carrera, dentro del industrial, se llama análisis de procesos industriales. Un montón de herramientas que sirven para analizar los procesos. Ya, entonces necesitamos conocer primero esa teoría antes de trabajar con el MES, o en todo caso refrescar esa teoría. Estamos en el nivel más alto de la pirámide. Hemos visto a lo largo del curso red de campo, red de control, red de supervisión. Estamos en estas 2 últimas, red de información y red de operación. ¿Ya? ¿Qué tecnologías usamos aquí? El sistema de ejecución de manufactura, que es el que vamos a ver el día de hoy, y el que se llama sistemas de planeamiento de recurso empresarial, ERP, ya que quizás lo han visto. Entonces, esos son los que vamos a ver. Vamos a empezar con el MES. Ahora, estos 3 niveles, red de campo, red de control y red de supervisión, ya, en general, ¿se acuerdan que les comentaba que todo esto ya se hacía antes de la tercera revolución industrial? Es decir, siempre ha existido todo esto. Todo esto ya existía, no como lo conocemos ahora, pero básicamente ya existía. Podías hacer todo esto automáticamente. En automatización podías hacer todo esto. ¿Qué ha pasado con la tercera revolución industrial y que no existía? Estas 2, la red de información y la red de operación. Antes todo eso se hacía a mano. Ya, pero el surgimiento de la tercera revolución industrial, el surgimiento sobre todo de los PLCs y los sistemas informáticos, de las redes industriales, que las vimos la última vez, nos ha permitido integrar toda la pirámide. Y ahora pues, ustedes pueden tener herramientas de evaluación que antes existían solo en el papel, o en la teoría, sistemas, estas herramientas, estos algoritmos, digamos, estas herramientas, pueden estar integradas y obteniendo su información de los niveles inferiores de la pirámide. Entonces acá se recaba la información que en la red de operación y la red de información nos sirven para ejecutar las herramientas que antes usábamos manualmente, digamos. ¿Qué tipo de herramientas? Por ejemplo, los diagramas de Ishikawa, ya que ustedes probablemente ya los conocen, que son diagramas de causa-efecto para identificar causas en una variabilidad, una característica de calidad. Entonces, tú puedes detectar variabilidades gracias a la información que encuentras en tu
la información que recopilas de todos los niveles inferiores de la pirámide. ¿Ya? Y tú puedes crear diagramas de Ishikawa que puedan analizar directamente esa información apenas se produce. Y puedes saber si lo causa un problema, lo causa la máquina, un método, un material, el hombre, la manera usualmente como se hacen los diagramas de Ishikawa. Acá el señor Kaoru Ishikawa. Ahora, bueno, acá pautas para decidir, que lo van a tener que hacer, decidir qué efecto, la característica de la calidad a analizar. En nuestro caso, lo vamos a ver mañana, pero en nuestro caso es el peso con el que se llenan unas cajitas plásticas que se llenan con cierto material. ¿Qué causas pueden estar involucrando eso? Puede ser un defecto en la máquina, puede ser, en nuestro caso es completamente automatizado, así que no podría haber efecto humano, falta de material, o que el material no está llegando a tiempo, puede haber un montón de cosas. Ya, pero ustedes deben poder hacer ese diagrama de Ishikawa. Y de dónde obtienen la información para saber que existe un defecto y qué partes analizar, de su conocimiento de la máquina y de la información recabada. Eso lo vamos a ver mañana en la parte teórica. Y es así como se forma un diagrama de Ishikawa. Ya, por ejemplo, acá un ejemplo de oscilación de un eje de un motor. ¿Y qué problemas podría haber? Problemas relacionados con las herramientas, por ejemplo. No está descentrada, los topes, la cubierta del eje, problemas con los operarios, ¿no? Quizás no tienen la capacitación adecuada, no tienen la experiencia, o los materiales, ¿no? Entonces, todo eso puede ocasionar un defecto. Y esos defectos ustedes los pueden analizar con el diagrama de Ishikawa. ¿Qué otra herramienta vamos a encontrar? El histograma. Es decir, una representación de una distribución. Entonces, por ejemplo, acá, podría ser este 0, 1, 2, podría ser error en una medida, por ejemplo, error en peso, ¿no? Por 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, o menos 1 gramo, menos 2 gramos, menos 3 gramos, ¿no? Y en el eje Y, en el eje vertical, la frecuencia de la repetición de ese error. Ya, entonces, entre 0 y 0.5, acá se nota en el histograma que hay más repeticiones del error. Hay hasta 25 repeticiones, más de 25 repeticiones del error. Entre 2.5 y 3, un error probablemente, acá, ¿no? Entonces, ustedes hacen este diagrama de un histograma. ¿Y el histograma qué les permite? Les permite encontrar la media y el ancho de la distribución. Entonces, ahí pueden, si hay un sesgo, también les va a permitir detectarlo. Entonces, ahí pueden encontrar defectos o encontrar el origen de ciertos defectos. En qué maquinaria está, en qué máquina, en qué parte del proceso. Ya, acá lo que les comento te permite determinar la tendencia central y la dispersión alrededor de ese valor central. Otro ejemplo, que está sacado del HAS 200, de la máquina con la que vamos a trabajar, y el peso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, acá estamos en una frecuencia de peso de 30 gramos. Estoy dando una cajita de 30 gramos. Y estos son los errores que se producen. Y todos tienen un sesgo hacia arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mayor parte del sesgo está acá en 31.5. Ustedes pueden sacar esa información para hacer análisis posterior y van a aprender cómo sacar esa información. ¿Qué pueden hacer con esta información? O bueno, lo que se le ocurrió hacer a Vilfredo Pareto, que está ahí el señor, el famoso diagrama de Pareto, o cuando les dicen hacer un Pareto. Coloquialmente, ¿qué es lo que les dicen cuando les dicen haz un Pareto? ¿Ya? Lo que te piden es calcular, por ejemplo, el origen de un defecto, el origen de un problema de calidad o de una percepción, por ejemplo, de las personas que perciben como malo un servicio o defectos en un producto, y calculan su distribución. Y van a encontrar que la mayor parte de esa distribución ya se encuentra en una de esas causas. ¿Ya? Y que esa causa es responsable, esa pequeña causa es responsable de la mayor parte del defecto. Entonces, es una herramienta de análisis de datos que te permite determinar la causa principal para hacer un esfuerzo, con el propósito de hacer un esfuerzo de resolución de problemas. Mediante el método estadístico, es contar la cantidad de las causas de los defectos, ya puedes detectar los problemas que tienen más relevancia. A eso se le llama principio de Pareto, hacer un Pareto.
que se le dice pocos vitales, muchos triviales. Entonces, hay una causa vital, una causa fundamental de algún defecto. Hay varias otras causas que pueden ser triviales. Entonces, tienes que atender primero la causa principal. Hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Y tú tienes que atender primero solo esos graves, porque son los que causan, por ejemplo, la mayor parte de la merma de una producción, la mayor parte de las quejas de un cliente, etcétera. Esos principales. Y tienes que ir detectándolos. La regla de Pareto dice, la regla coloquial de Pareto, que el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. Ese es el 80-20, es la regla de Pareto. Cuando coloquialmente les dicen, haz un Pareto, te piden detectar ese 20% que ocasiona el 80% de los resultados negativos de un proceso. Entonces, esto es lo que tiene que detectar. ¿Cómo lo detecta? Con un histograma. Entonces, mediante el uso del MES, mediante esta herramienta del diagrama de Pareto en un sistema MES, ustedes pueden encontrar los defectos en un sistema automatizado. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio también. Acá, por ejemplo, otro ejemplo del HAS 200, un diagrama de Pareto en el HAS 200, ya que es las etiquetas, ya, de cada herramienta. Entonces, ¿qué errores hay en cada herramienta? Nuestro sistema que tenemos en la U tiene 6 estaciones, 6 herramientas que las llaman, ¿no? Ya, entonces esas son toda la lista de todas las herramientas. ¿Y cuáles de ellas producen los errores en la producción o retrasos en la producción? Entonces ustedes lo ponen, lo alinean y encuentran que la mayor incidencia está en la herramienta 7. ¿Ya? Entonces ustedes arreglan esa herramienta 7. Pueden sacar un Pareto de eso para ubicar. Es un ejemplo de lo que se puede hacer. El más clásico y el que vamos a hacer en ejercicio, el primero que vamos a hacer en ejercicio es el gráfico de control. ¿No? Un gráfico en que se observa la evolución de un proceso, en este caso podría ser los errores de llenado de el llenado de el llenado de una de estas cajitas en el HAS 200. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, podría ser defectos en la longitud. El deseado es este valor medio, y no tienes que tener defectos, no tiene que salir del límite de control inferior y superior. Esto probablemente lo hayan hecho en calidad. Y entonces, ninguno de los defectos debe salir fuera, una cierta cantidad de los defectos debe salir fuera de los límites de control. Si muchos de esos defectos salen de fuera del límite de control establecido, eso quiere decir que el sistema está fuera de control. Ahora, estos límites de control, ¿cómo se establecen? De acuerdo a tu proceso. ¿Qué nivel de calidad quieres para tu proceso? ¿No? Y se establece en base a sigma solo. El sigma es a cuántas desviaciones estándar puede estar tu proceso de la línea media. Ya eso también lo deben haber visto en calidad. También podemos en nuestro sistema sacar directamente gráficas de control a partir de la información obtenida de un sistema automatizado. Más detalles del gráfico de control consiste en una línea central, un par de límites de control para ciertos valores registrados en la gráfica. Ya, si todos los valores ocurren dentro de los límites de control sin ninguna tendencia, se dice que el proceso está controlado. Si ocurren fuera de la línea de control algunos o varios, se dice que el proceso está fuera de control. Entonces puedes establecerlo. Ahora, ¿para qué te sirven estos gráficos de control, el diagrama de Ishikawa, todos ellos en calidad? Para asignar las causas. Ya, y ese va a ser el resultado final de nuestros ejercicios. ¿Ya? ¿A qué se refiere con asignar las causas? Ya, la calidad de un producto manufacturado, de todas maneras va a sufrir variaciones. Entonces, de todas maneras va a haber pequeñas desviaciones. No hay un producto perfecto, ¿no? Hay niveles de perfección, o sea, hay niveles en que ciertas industrias tienen que tener productos de mucha más calidad, o sea, que se apeguen mucho más a los valores establecidos y deben tener mucha menos tolerancia a errores, pero todos van a tener algún tipo de error. El error es inevitable, pero se puede reducir. ¿Ya? Y el error viene al lado de unas causas. Y cuando hacen este tipo de ejercicios, sobre todo en calidad, tienes que definir las causas no asignables y las causas asignables. ¿Ya? Entonces, unas son las causas no asignables, son causas debidas al azar. Son inevitables en el proceso. ¿Ya? Y lo que les dice de las causas asignables es que tratar de eliminarlas puede resultar estéril y en la mayoría de los casos extremadamente caro. Justo por su naturaleza aleatoria. ¿Ya? Estas deben ser tolerables dentro de ciertos límites y no causan reales disminuciones en la calidad del producto. ¿Por qué no causan reales disminuciones en la calidad del producto?
Imagínense un escenario en que lo que están fabricando sencillamente son varillas de acero, ¿ya? Y ustedes tienen que fabricar varillas de acero de 2 metros de largo con una desviación, una desviación de más o menos 0,1%. ¿Ya? Ese es su estándar de calidad. ¿Ya? Y resulta cuando hacen sus análisis, sus diagramas de control, sus diagramas de Ishikawa, todo. Y encuentran llegan a encontrar las causas de llegan a encontrar causas de ese defecto. ¿Ya? Una de las causas del defecto podría ser la temperatura ambiental, que puede llegar a variar mucho, ¿no? Y varía por distintas razones, la temperatura del clima, la temperatura del medio, que haya más viento o haya menos viento, ¿no? Entonces puede variar por muchas cosas, y eso te va a producir, digamos, un error en 1000, ya esa causa, digamos, causas climáticas de eso, ¿ya? Y te produce un error en 1000. O sea, una de las varillas de cada 1000 te va a salir mal, te va a salir fuera de los rangos de control, fuera de ese 0,1%, de ese 1%, 0,1%. ¿Ya? Esa es una causa no asignable, ¿ya? Porque está debida al azar, ¿ya? Y uno de cada 1000 te va a ocasionar esa causa. Ahora, en el mismo caso, encuentras una causa asignable, es decir, tienes un problema en una de las máquinas que no está bien ajustada, necesitas hacer una parada de 10 horas para ajustarla. Esa es una causa asignable, ¿ya? Y esa causa asignable, ¿ya? Te produce un defecto en uno de cada 10.000 casos, ¿ya? Entonces, te produce menos defectos, ¿ya? Pero es una causa asignable, ¿ya? ¿Qué te dice la teoría? La variación pues, significa que hay factores anormales que deben ser investigados y pueden ser corregidos. No son normales, no pertenecen al proceso y no serán aceptadas. ¿Por qué te dicen eso? Lo que te están diciendo en la teoría es de que te concentres en las causas asignables. Si alguien no escuchó la teoría o no sabe esta parte de la teoría, te podría decir, ya, tengo estos dos problemas. Uno es el factor climático y otro es la máquina. Oye, pero el factor climático me produce errores uno cada 1000. Una de cada 1000 de mis varillas sale mal. En cambio, el otro, uno de cada 10.000 de mis varillas sale mal. Entonces, ¿sabes qué? Atendemos la que más problemas nos causa. Atendemos este problema climático. No, olvídate del problema de la máquina. No, primero veamos sobre el problema climático, el problema del clima. Eso nos causa más problemas. ¿Qué dirían de esa aproximación? ¿Es correcta o incorrecta? ¿Qué arreglarían ustedes primero? ¿Qué se planta? ¿La causa climática o la causa mecánica, digamos? Mecánica, profe. A ver, ¿quién dice mecánica? Joana. Ya, Joana. ¿Alguien dice la climática? Ya, muy bien. Primero es la mecánica. ¿Por qué? Porque es una causa asignable. Si está bien, causa más problemas, perdón, causa menos problemas la parte mecánica. Es decir, tiene menos impacto, ¿ya? Pero puede ser solucionada rápidamente. En cambio, vas a tomar más tiempo y probablemente como es aleatorio, quizás sin un buen resultado de éxito, solucionando la causa climática. Porque ¿qué tendrías que hacer para la causa climática? Investigar, hacer cambios en la infraestructura para, no sé, poner calefacción, poner un sistema de control de la temperatura que lo lleve a ciertos niveles. Y aún así quizás no lo llevas a los niveles esperados. Quizás en vez de que se produzca uno cada 1000, se produzca uno cada 1500, ¿no? En cambio, la otra causa asignable la puedes desaparecer, ya no se va a producir, sencillamente haciendo una parada de 10 horas para ajustar la máquina. Entonces, ¿cuál de los dos te produce menos merma? ¿No? ¿Y cuál es la relación costo-beneficio de usar una de esas? Entonces, lo mejor es usar las causas asignables. Ustedes van a tener que determinar las causas asignables. Y todo eso se puede usar con la información que reciben. Bueno, acá está repetido. ¿Qué tipos de gráficos de control hay? Hay gráfico X y gráficos MR.
Ya mañana vamos a ver la diferencia. Bueno, cuando hagamos el ejercicio la siguiente semana vamos a ver la diferencia entre los dos. Pero son básicamente, es una diferencia ligera entre los tipos de gráficas. De hecho, dentro de las gráficas también hay las de valor continuo y las de valor discreto. ¿Ya? Como nosotros vamos a ver, en nuestro caso, vamos a ver pesos pesos medidos por una balanza, ese es un valor continuo, no es un valor discreto. Entonces vamos a ver ese valor, vamos a usar estas gráficas de valor continuo, ya que son la gráfica X y estas gráficas de, bueno, acá están los cálculos del límite central, límite superior. ¿Han hecho esto en calidad? ¿Han hecho gráficas de control? ¿Han llevado el curso de calidad? ¿O cursos de calidad? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces, Hace mucho tiempo, profe. sí. Ya, pero recuerda, al final son fórmulas, ¿no? Para determinar los límites de control. En nuestro caso no vamos a hacer las fórmulas porque van a ver que el mes, es la ventaja del mes, aunque ustedes deben saber la teoría, te hace todos esos cálculos. Tú solo le das el sigma y él ya te hace los cálculos de las gráficas. Acá ya van a poder aplicar esa teoría que han visto y aplicarla rápido. Y entonces crean una gráfica MR, que como esta, que la vamos a saber interpretar, vamos a ver rápidamente cómo se interpreta, y una gráfica E. ¿Qué más van a poder aplicar con el mes que ya han visto antes? Imagino que esto lo deben haber visto en modelamiento de procesos, ya que es cuando, que son los problemas de secuenciamiento. Es decir, ¿en qué orden saco mis órdenes? Tengo 10 órdenes. ¿Cómo las priorizo? ¿Cómo planifico? ¿Qué criterio uso para planificar? Los que nosotros vamos a ver, hay más, pero los que nosotros vamos a ver son estos tres. R sub date, digamos, o sea, tenemos 10 órdenes para trabajar. ¿Ya? ¿Con cuál empezaríamos? Con la que tiene el tiempo de entrega más corto, con la que se entrega mañana, con esa empezamos. ¿Ya? El otro es el tiempo de procesamiento más corto, ¿no? Entonces, ¿con cuál empezamos? De todas las órdenes, la que más rápido sale es la orden 5. Entonces, con esa orden empezamos. Nos demora 2 horas en producirla, a diferencia de las otras que nos demoran 5 horas. Entonces, ¿cuál empezamos? Con la más corta. Y la regla más simple, ya que es First Come, First Serve, o FIFO también la llaman, First Input, First Output. Es la primera orden, la primera orden que nos llegó por fecha, esa un tiempo de entrega más largo, esa la empezamos. Ya, y la prioridad establece el orden de establecimiento de pedidos. Entonces, estas son los 3 tipos de orden que hay. Dependiendo de cómo, de tu negocio, de cómo quieras llevarlo y cómo quieras optimizarlo, tienes que elegir alguna de estas. ¿Qué criterios hay? Si, por ejemplo, es SPT, Shortest Processing Time, eso te permite tener un menor tiempo de flujo, es más rápido procesar las órdenes. Ya quizás lo vieron, el método de Johnson. Ya, el otro tiene el menor WIP, el producto pasa menos tiempo en cada maquinaria, y tiene un menor coste total, en el sentido de el costo de mantenimiento o el costo de energía de la máquina, ya, lo que supone y eso supone una mejora en el control de inventarios. Ya hay una fórmula que sirve para eso, un algoritmo en realidad. Ya, entonces, si su preocupación es esta, mantener un buen blip, igual tener un buen tiempo de flujo, usan SPT. Ya, si tu preocupación son evitar los stocks finales, utilizarías un criterio que es EDD. ¿Ya? Terminar lo más rápido posible y botarlo. No te importa el WIP, no te importa tanto el WIP ni el tiempo de flujo, lo que te importa es no tener stocks. ¿Cuál sería el caso de un ejemplo de esto? Empresas de producción cuyo almacenamiento es muy caro. Entonces les cuesta mucho tener algo almacenado. ¿Ya? Entonces la idea es que el tiempo de almacenaje sea el menor. Un ejemplo de esto, por ejemplo, la producción de vehículos, ¿no? De automóviles, ¿no? Detestan tener almacenes, ¿no? Porque necesitan tener stock. El stock tiene que estar moviéndose. Entonces lo más probable es que sus criterios de planificación sean orientados a EDD. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Lo van a ver en un diagrama de Gantt. ¿Ya? Acá el señor Gantt. ¿Ya? Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación a diferentes tareas. No indica relaciones entre las tareas, porque es solo un sistema de información. ¿Qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después? Una vez que hagan todos los criterios de planificación, les va a dar un Gantt. ¿Qué orden va primero, qué orden va después?
Ya, finalmente, ¿para qué pueden usar? ¿Qué técnicas van a poder aplicar ahora que con el mes y que ya hayan estudiado antes? Mantenimiento. ¿Han llevado mantenimiento? ¿Ya llevaron ese curso? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Ya, entonces, de lo que recuerdan ahí, estos son los tipos de mantenimiento. Ya, y los tipos de mantenimientos, hay dos tipos básicos de conservación y de actualización. ¿En qué difieren o cuál es el criterio más importante de estos? La urgencia. ¿Ya? Y un buen gerente de mantenimiento tiene que saber cómo hacer este mantenimiento. Y el mes le ayuda mucho a un gerente de mantenimiento. Ya, actualización no es un gran problema para nosotros porque es cada cierto periodo tienes que parar tu producción para actualizar una máquina, ¿no? Comprar una nueva máquina y la actualizan. Les toma cierto tiempo instalarla, ¿no? ¿Dónde se interviene más el gerente de mantenimiento? En esta parte, en el mantenimiento de conservación. El gerente de mantenimiento siempre tiene que mantener un equilibrio entre la producción, mantener la productividad, ¿ya? Y mantener operando bien las máquinas. ¿Ya? Ahí tienes uno que es el correctivo y otro que es el preventivo. Entonces, el mantenimiento correctivo, que es corregir un defecto que se ha presentado, ya es decir, falló una máquina, se averió una máquina, ya, y puede ser inmediato o diferido. Inmediato es que la máquina falló y te está deteniendo la producción, entonces tienes que atenderlo inmediatamente, tienes que tener los recursos, los repuestos para atenderlo inmediatamente. Y el diferido es ha fallado una máquina, pero o tienes una máquina de reemplazo, o el defecto de la máquina no te impide o te puede permitir seguir operando, y puedes diferirlo en un momento en que la máquina no esté operando, sea menos necesario. El mantenimiento preventivo, un buen gerente hace mantenimiento preventivo para evita el mantenimiento correctivo, puede ser de tres tipos: programado, predictivo, de oportunidad. Entonces, programado, cada 2 meses tengo que hacer ese cierto tipo de mantenimiento a mi máquina, o cada 2 días, lo programas. Y sabes que tienes que parar la máquina y tienes que trabajar. Predictivo, que es muy interesante, que también es el más reciente. Tú sabes cuándo va a fallar una máquina. Entonces, tú sabes que esta máquina falla cada determinado tiempo, entonces lo haces. E incluso puede haber un predictivo que, por ejemplo, motores, algún tipo de motor eléctrico. Ya lo que antes típicamente lo hacía un operario, ¿no? Y decía, oye, esta máquina está sonando, este motor está sonando medio raro, seguro ahorita falla, ¿no? Al oído, ¿no? Oías que estaba funcionando mal. Eso ahora incluso lo hacen las máquinas, y con mucha más eficiencia, con mucho mejor oído que el ser humano, porque lo que se hace es lo que se llama análisis vibracional. Le pone acelerómetros que miden cómo está sonando la máquina, las aceleraciones que se producen, y de acuerdo a algunos algoritmos que pueden llegar a ser muy complejos, te predicen cuándo está a punto de fallar la máquina y te botan un aviso, y ya va a fallar la máquina. Y ahí tú puedes detener un proceso antes de que falle para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque un mantenimiento preventivo es mucho menos costoso que un mantenimiento correctivo. Ya, y los de oportunidad, es decir, esta máquina justo no está funcionando. Ya, tú sabes que aprovechemos para hacer un mantenimiento. Ese mantenimiento programado que lo teníamos para cada un mes, hagámoslo de una vez. Acá los conceptos, no se los voy a dejar porque es teoría de cada uno de ellos. Probablemente ya los han visto. Pero, ¿cómo aplica el MES, el sistema de ejecución de manufactura? ¿Cómo ayuda a el mantenimiento? Como tú tienes la programación, la tienes a mano, ¿ya? Tú sabes cuándo puedes hacer mantenimientos de oportunidad. Es decir, esta máquina, mira, no va a estar produciendo. Pues yo puedo verlo y aprovechar eso para hacerlo. Puedes hacer mantenimiento predictivo, ¿por qué? Porque tienes información detallada de cuánto tiempo está operando la máquina, no cuántos días, no desde que lo operé, sino cuántas horas ha estado operando la máquina, cuántos minutos ha estado operando la máquina. Entonces sabes cuándo va a llegar a ese punto. Lo mismo para el mantenimiento programado. Puedes programar a partir del histórico que te genera el mes, puedes programar tus mantenimientos para que coincidan con periodos de baja. También te ayuda al correctivo, ¿por qué? ¿Ya? Porque te permite saber a partir del histórico, ¿ya?, cuáles son los elementos de los repuestos que debo tener más a disposición, ¿ya? Y puedo conocer cómo va a ser la producción para diferir algún mantenimiento que tenga que hacer en algún momento. Entonces te ayuda en todos los elementos de tu mantenimiento.
Bueno, acá un resumen de lo que les he dicho: mantenimiento de oportunidad, etcétera, correctivo, inmediato y diferido. Otro concepto que han visto, seguro lo han visto, es el OE, ¿ya? El análisis de eficiencia por estación. Seguro han hecho la fórmula: calidad de producto, disponibilidad de recursos, eficiencia de funcionamiento de los recursos. Otro es el MRP también, dicho sea de paso, ese no lo he puesto acá, pero también se puede hacer con el, en realidad se hace más en el RP, pero se puede hacer acá. Y la fórmula del OE. Ya, lo mismo que en el otro caso, seguro ya lo han hecho, seguro han hecho ejercicios con estos cálculos, pero ¿qué te hace el mes con el OE? Te lo calcula directamente. Ya no necesitan hacer los cálculos manuales, porque el sistema ya tiene toda la información necesaria para calcularlo. No solo rápidamente, no solo automáticamente, sino incluso mejor, porque es mucho más eficiente en la tabulación, no se equivoca como el ser humano. La máquina va a hacer esto mucho mejor. Todas estas herramientas existían antes: mantenimiento, OE, MRP, diagramas de control. ¿Cuál es la ventaja de un sistema? Que el mes te lo hace solo, te lo hace con mejor información, más rápidamente y más eficientemente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evita al ser humano, que el ser humano suele hacer estas cosas no muy bien. Lo que nos lleva a la tecnología en sí, al mes. ¿Ya? ¿Cómo está ubicado el mes dentro de nuestra pirámide? ¿Ya? ¿Y cuál es su conceptualización, digamos? Cada uno de los últimos 3 niveles de la pirámide, ya de supervisión, escala, gestión e información, cada uno de ellos lo podemos distinguir de 3 maneras. El tipo de planificación que hace. En el ERP, la planificación es empresarial, es decir, la puede hacer un administrador. Y la hace basado en ¿qué? En decisiones de negocio. ¿Qué tengo que vender más? ¿Cuáles son mis costos? Y tengo que enfocarlo en el cliente, es decir, tengo que tomar estas decisiones de negocio en base a cómo vendo mejor, o cómo vendo a mejores precios, o con mejor calidad. Entonces, esos son el tipo de decisiones que se toman. No necesariamente tiene que ser un ingeniero industrial, pueden ser administradores. Acá, en el mes, planificación de la producción. Ahí sí ustedes son los expertos. ¿Ya? ¿Cómo puedo producir? ¿En qué orden tengo que producir? El foco es el producto. El foco es que el producto salga con buena calidad, rápidamente, y que esté usando muy bien la inversión hecha. Las máquinas están usadas eficientemente, las estoy usando todo el tiempo que se pueda, para que tengan el mayor provecho financiero para mi empresa. Y eso se le llama decisiones de planta. Ese es el tipo de decisión que se toma. ¿Ya? Y finalmente, más abajo, el nivel de supervisión, también están los industriales. Acá podría haber más ingenieros electrónicos, quizás, porque el foco está en los procesos. El PLC está funcionando eficientemente, la temperatura funciona bien, todo lo que hemos visto antes. Los sensores están funcionando adecuadamente, están bien programados los PLCs. Y eso se llaman decisiones de procesos. Pues cada uno tiene su campo. Y ahí todos ya están interconectados. ¿Qué es el mes? El propósito último de un sistema de este tipo es aumentar el OE, entre otras cosas. El principal es el OE. Puede verse como un paso intermedio entre los procesos de planificación de una empresa, ¿ya? Acá arriba, y los de planta, SCADA y PLCs. ¿Ya? Así las tecnologías de información para la empresa pueden dibujarse de este modo. Está al revés, perdón. Está. ¿Ya? ¿Cuál es su historia? Básicamente se define antes de las computadoras y después de las computadoras, y más particularmente antes de las computadoras personales, es decir, las computadoras económicas, baratas, y después de las computadoras personales. Antes, ¿qué hacían? Era a papel y lápiz, ¿no? O sea, todas estas herramientas ya existían, pero para hacer un gráfico de control tenías que enviar a una persona a que tome un montón de medidas y las apunte en una hoja y un papel. ¿Qué pasó con el advenimiento de las computadoras? Aparecieron, no el Excel, sino las hojas de datos. ¿Ya? Y esas hojas de datos te permitían hacer operaciones y acumular mejor esos datos. ¿Ya? Hasta ahí el comiencito. ¿Qué pasó después y dónde ya empieza esta revolución? Capturar los datos automáticamente. Eso te lo permitió el PLC y las redes industriales. Entonces, lo que antes tenías que medirlo a mano y estar con tu regla y midiendo, ahora lo sacas directamente del sensor automatizado, que le envía la información directamente al PLC, y el PLC a su vez le envía la información directamente a una computadora, y en la computadora solito el sistema hace todas las ecuaciones y te saca el OE. ¿Ya? Sin errores, información centralizada, actualizada inmediatamente. Ese es el surgimiento del ERP. ¿Qué va a venir después? La industria 4.0. ¿Ya? Lo mismo, pero globalizado. Es decir, tú vas a poder tener 2 tecnologías importantes. Uno, poder ver esa información a mucho mayor nivel,
Es decir, tú vas a poder esa información. La casa matriz de la empresa en otro país va a poder ver eso gracias a Internet, ¿ya? Y lo más importante, en mi opinión, el advenimiento de la inteligencia artificial. Es decir, hasta acá tenías esa información y eran seres humanos los que la interpretaban. Lo que ustedes van a hacer mañana, que es interpretar un diagrama de Ishikawa, interpretar un diagrama de Pareto y decir, ¿sabes qué? El problema está acá. Con el tiempo eso lo va a hacer una computadora. Con el tiempo eso lo va a hacer una inteligencia artificial que va a saber interpretar esas cosas y te va a decir exactamente qué hacer. Entonces, eso es lo que viene, inteligencia artificial aplicada a eso. Ya, todo esto, la era de los RPs, la captura de datos era manual, previa a los RPs en realidad, procesado de forma automática, que es manual, no sé por qué sale acá. La información deja de ser aislada, no se garantiza la exactitud de los cálculos, porque no que sean totalmente fiables, ¿ya? Porque lo toman seres humanos. Nacen las computadoras, ya usan las hojas de cálculo, introducida en una terminal, es manual pero introducida en un terminal. Hay un contador, un analista que analiza esa información en las hojas de cálculo, y la información subjetiva alejada del resto de la información. Pero ahora, ¿qué va a pasar con la industria 4.0? Es directo, el procesado es en tiempo real, y la información es fiable, objetiva, y va a ser incluso interpretada por una máquina. ¿Cuáles son los beneficios de cualquier sistema? Es más, serán los beneficios de cuando hacías esto manualmente. Reduces costes, solo que lo haces incluso más, porque si antes necesitabas 10 personas que estén dando vueltas por la planta con hoja y lapicero apuntando los datos, ahora lo haces automáticamente, no te cuesta, te ahorras esos costos, y aumentas la eficiencia, porque evitas esas pérdidas de eficiencia con la medición hecha por el ser humano, ¿no? Entonces lo hacen las máquinas. ¿Ya? Y eso permite encontrar mejores puntos de mejora. Esto va a ser incluso más importante cuando ya entren a tallar la inteligencia artificial, es decir, incluso la interpretación de esos datos va a ser incluso mejor, más eficiente. Y un software mesh, que es básicamente lo que es el mesh, es un software, tiene 5 características, o 5 funciones en realidad. Ejecutar las órdenes de producción, ya, es decir, yo pongo, ingreso mis órdenes. Tengo que producir para un cliente X 5 cajas de un producto A, 7 cajas de producto B y 3 cajas de un producto D. Ya para tal fecha, para el 14 de diciembre. Ya, entonces el sistema solito va a ejecutar, es decir, le va a enviar a los PLCs la información de todas las tareas que tiene que hacer para producir para producir, para la redundancia, esos productos. Y les va a enviar incluso en qué orden hacerlo para ser más eficiente. También lo vamos a ver mañana. ¿Qué te permite? Medir los costes reales de la producción. Lo que antes no se podía. Antes lo podías estimar, pero no podías medir lo costado realmente. Puedes medir incluso cuánta energía consume cada máquina, exactamente, kilowatts hora. O cuánto produce cada máquina. Exactamente cuánto materia prima ha utilizado y cuánta merma hay. Entonces, con eso puedes medir con mucha precisión los costes reales de la producción. Incluso puedes medir los costes, en realidad, la productividad real de un operador, ¿no? Al operador no le pagas por segundo, ¿no? Pero puedes medir qué tan productivo es, incluso entre las diferencias entre los operadores. Y también te permite calcular directamente el rendimiento de las máquinas. Ya la más importante. Estas son, ojo, todos los meses deben tener por lo menos estas 3. ¿Cuál es un área gris? Estas 2 que vienen acá. Reaccionar, no, perdón. No, está bien, estas siguen siendo del mes. Reaccionar a los eventos cuando se producen y dónde se producen. Esto es muy importante, por ejemplo, para mantenimiento. El sistema MES te debe permitir informar al operario, como al director de producción, para que pueda tomar acciones preventivas. Esto ya lo hace el sistema de supervisión, el SCADA, pero en forma de alarmas. Ya, esto es un poco más complejo, ¿no? Puedes disponer la información en tiempo real, te va a informar no al momento de que se produzca, sino probablemente antes para hacer este trabajo. Entonces es una extensión del SCADA y del HMI. Lo que sí te permite es conectar, es una especie de espacio intermedio entre la información de planta con el resto de la organización. Es decir, acá se produce la conexión de
cómo la información se distribuye entre el sistema automatizado, puramente automatizado de la planta, y cómo se distribuye, por ejemplo, al área de marketing, al área de contabilidad para ver los costes, al área de mantenimiento, etc. ¿Ya qué funcionalidades básicas tienen? Planificar las operaciones, ya la vimos, gestión de recursos, control de unidades de producción, es decir, cuántos lotes de cierto producto estoy fabricando, cómo van mis órdenes de trabajo, controlar la documentación, las órdenes de trabajo que se dan, etcétera. Muy importante, te permite trazar el producto. Esto era muy difícil de hacer antes, pero te permite trazar el producto. Un paquete de galletas que encuentras en una tienda, vas a poder trazarlo hasta el momento en que fue producido. ¿En qué momento fue producido? ¿Cuánto te costó exactamente producirlo? ¿Qué orden fue hecha? ¿Qué maquinaria? ¿Qué hora? Todo eso lo vas a poder trazar. Lo más importante, los análisis de indicadores de rendimiento, como el OE, gestión laboral, ¿no? Los datos del personal, cuánto tiempo han trabajado, gestión de mantenimiento, planificar los mantenimientos, no solo el mantenimiento periódico, el predictivo, el programado, gestión del proceso, cómo monitorearlo, cómo monitoreas el proceso de producción y si quieres intervenir en él, gestión de calidad gracias a la información que obtienes, y como les digo, pueden sacar paretos, pueden sacar diagramas de Ishikawas, diagramas de control, y con eso pueden gestionar la calidad de su proceso. Captura de información, recogida de datos, que es lo más importante que hace el MES. En ese nivel se hace, no se hace en el nivel de supervisión. Y finalmente, ¿qué elementos va a tener nos falta un poco más. ¿Qué elementos va a tener el MES? ¿Qué información le tienes que mandar al MES para que pueda hacer todas estas cosas? Bill of Materials, ya, es decir, qué elementos va a usar para hacer su producción, información de las máquinas, por ejemplo, cuál es su consumo energético, qué artículos vas a producir, los calendarios en qué orden vas a producir, las claves de los operarios, por ejemplo, en los sistemas totalmente automatizados llega el operario, pone su clave y recién puede empezar a trabajar para que puedas identificarlo, las órdenes de trabajo que pueden llegar, por ejemplo, del área comercial, las rutas que va a seguir el trabajo, por ejemplo, una metalmecánica automatizada, qué orden va a seguir, qué orden, que esto vendría del área de ingeniería, lo del área de proyectos, los centros de trabajo también del área de ingeniería de proyectos y la información de los almacenes. ¿Cuánto stock tengo? Que podría venir directamente, incluso automatizadamente de los almacenes. ¿Qué impacto va a tener la implementación? ¿Ya? Minimizan los costos de operación, ¿ya? En especial a mediano y largo plazo. El retorno de activos, es decir, puedo, dado que voy a estar utilizando más eficientemente mi maquinaria, tu indicador de retorno de activos, es mucho mejor. Cumplimiento de compromisos, es decir, como solito programa sin intervención humana, solito programa el secuenciamiento de las órdenes, tus órdenes van a salir a tiempo, con mayor a tiempo, y calidad. Como puedes implementar un control de calidad, vas a poder mejorar estos indicadores. Entonces, todos estos indicadores deberían ser mejorados con un sistema MES. Y es así. Son más propensas a mejorar las empresas, indicadores operativos para la contabilidad, costo y capacidad. ¿Cuáles son las mejoras en diferentes partes del proyecto? Esta no es tanto. Integración plataforma tecnológica estándar, la verdad lo voy a sacar porque muchas veces no pasa. Es lo ideal, pero no pasa. Esto sí, eliminación de datos duplicados. ¿Ya? Cuando una empresa crece, muchas veces tienes información que está duplicada. Si centralizas todo, te va a ir mejor. Esos datos son mucho más fiables porque son, como les dije, obtenidos automáticamente. Puedes mejorar la toma de decisiones, es decir, el decisor con información más fiable va a poder tomar mejores decisiones. Esto va a mejorar incluso cuando esas tomas de decisiones sean semiautomáticas o automáticas, gracias a la inteligencia artificial. Muy importante ahora porque nos estamos preocupando mucho por el consumo de energía. Pueden medir y seguir ese consumo de energías. Definitivamente, y esta es la que tiene el impacto más realista, es definitivamente hace esto, que se ayuda a mejorar la calidad y la productividad y también reduce las mermas, por la misma razón. Ahora, esto debería estar antes, pero se los voy a mencionar. Tipos de sistemas de producción, porque eso necesitamos saber. Hay 3 tipos: por encargo, por lotes y continua. ¿Ya? Por encargo es un pedido, ya que ese es el que hacemos nosotros en el mes.
Es un pedido y el cliente te pide cierta cantidad de productos, tipos de productos en cierta cantidad para cierta fecha. ¿Ya? Y este es el que vamos a usar, porque este te permite planificar el trabajo, definir qué materias primas van a usar y los recursos necesarios. Y ese trabajo se hace más o menos cada vez que llega. Tienes que tener un estándar para hacerlo, pero cada vez que llega. Otro es el por lotes. El por lotes produces gran cantidad de artículos, los almacenas para cuando vayan llegando van saliendo. ¿No? Ese es otro ejemplo. Típico es la industria alimentaria, por ejemplo. Cerveza, por ejemplo. Sí, por este plan por lotes. El plan es anticipado, entonces no necesitas mucho en un sistema MES. Ni hablar de producción continua o ultracontinua. Es el mismo artículo por un largo periodo de tiempo y el sistema busca la perfección del sistema. ¿Ya? El ejemplo típico de una producción ultracontinua, por ejemplo, es el agua potable o la electricidad. Entonces produces exactamente lo mismo y lo produces continuamente. Tu única preocupación es hacerlo más económicamente. ¿No? Y que no falle nunca, ¿no? que nunca deje de haber electricidad. Entonces, esa es tu preocupación en la producción continua. ¿Dónde tiene más efectos el MES? En realidad en los tres. Pero ¿dónde es más interesante aplicarlo? Y lo que vamos a hacer en los lotes por encargo. Acá hay más herramientas que puedes trabajar, ¿no? Pero en realidad los efectos de tener un sistema MES se aplicarían en cualquiera de los tres tipos de sistemas de producción. Ya, entonces, esto es básicamente la teoría del MES, un resumen de las herramientas que ustedes que han aprendido a hacer y ahora las van a poder ver un poco más en la práctica, ¿no? Y ver sus efectos. Entonces, consultas, preguntas de esta parte. Recuerden, mañana, por favor, descarguen este software, estos dos, Hermes y MySQL, para mañana. ¿Consultas, preguntas? Profe, el taller de escala, la práctica, ¿para cuándo es? Porque aún no hay preguntas para asignar. A ver, la escala. Esta asignación de ejercicios. Ah, qué raro, lo jalé del otro. Ya, sí, disculpen, esto lo jalo ahora. Ya, lo voy a postergar al siguiente domingo, ya, disculpen. Gracias, profe. Qué raro, el Moodle no se ha jalado parece el banco de preguntas. Ya, el siguiente domingo es 6 de diciembre. Ya, sí, disculpen, lo voy a jalar y para mañana la verdad por el tiempo, probablemente el domingo ya estén las preguntas. Ya, Profe, disculpe. Sí. Profe, disculpe, yo le envié un correo porque yo no pude dar mi control debido a que esta semana me he encontrado muy mal de salud y estaba en constantes chequeos médicos. Entonces Ya. no he podido dar el control 6. Ah, no vi el correo, perdón. ¿Cuándo lo has enviado? Se lo he enviado hoy día. Ah, ya sé, hoy día he estado un poco full, no he visto los correos. Ya si tienes justificación, cualquier tipo de justificación, me lo envías y te lo reprogramo. Ya, Ya, para los profe, demás, entonces sí, yo para se lo todos los envío. demás, sí, para todos los demás, dicho sea de paso, de todas maneras tienen un control de recuperación, una nota, no al final, como hicimos la vez pasada. Ya, entonces, ¿alguna otra consulta, pregunta del curso? Ya, si no hay más preguntas, mañana nos vemos 8:30, por favor. Ah, no, mañana, perdón, 9:15, para hacer como es un tutorial, va a ser rápido y les voy a dejar de tarea la instalación del sistema. Ya que va a ser un poco complicado. Mañana lo vemos. Ya, por favor, descarguen Hasta esos luego, archivos. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.